Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rodrigo Girón y a mí me ha tocado responder la pregunta número uno que corresponde al capital de trabajo. ¿Sí? En principio vamos a definir qué es el capital de trabajo. ¿Sí? El capital de trabajo es un préstamo que uno le da a un proyecto, ¿sí? Para asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se consuman durante el ciclo del proyecto. ¿Sí? Eh, Como ejemplo se podría decir que en este proyecto los insumos serían el de restaurante, que serían los vinos, las bebidas, ¿okay? O las comidas que se puedan, los alimentos que se pueden comprar, así como los costos de operación para que pueda seguir el negocio, ¿sabes? Como el pago de los empleados, ¿okay? De los meseros, de los cocineros. ¿Okay? Hay varias formas para poder estimar el capital de trabajo, ¿sí? Pero en este caso se ha utilizado para el proyecto, ¿okay? El porcentaje de las ventas. ¿Sí? Si bien es cierto, el proyecto tiene un horizonte de 3 años y nos indica de que en el año cero hay un monto de capital de trabajo que se le está brindando al proyecto, del proyecto que es de $350,000, ¿ok? Para los siguientes años, que sería el año uno y el año 2, hay un porcentaje del 10% que se está dando en base a la diferencia entre el año 2 menos el año uno. En este caso, sería el año 2020 contra el año 2000, perdón, 2021 contra el 2020. ¿Sí? ¿Qué es lo que se resta? Se resta las ventas totales de los años, ¿no? Así, de igual forma, sería el año 2022 contra el año 2021. Este número que sale resultante, ¿okay? Solamente se le da, el capital de trabajo va a ser el 10% de este número. ¿Y esto por qué? Esto porque básicamente, si bien es cierto, no hay un incremento en la cantidad a lo largo de los años, ya que se mantiene, si hay un incremento en el precio, ¿sí? Que va a ser debido a la inflación. Y por ende, en este caso, vamos a tener una mayor cantidad total de ventas, ¿no? Si la cantidad no cambia, pero el precio sí va a variar. Y esto es importante ya que los costos también están conectados a las ventas totales del año, ya que son un porcentaje sobre las ventas. Es por eso que el capital de trabajo es importante, ya que en caso eh, de no tener efectivo, entra a tallar el capital de trabajo para que en este caso el negocio siga circulando de manera regular. ¿Okay? A lo largo del periodo de los tres años, durante el año cero, año uno y año 2, se va a tener que invertir en capital de trabajo para luego ser recuperado en el año 3, ya que, como se dijo en principio, solamente es un préstamo que se hace durante los 3 años, ¿okay? Para ser recuperado al final del proyecto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Luis Vázquez. Voy a pasar a responder la pregunta 2 sobre las implicancias en el proyecto de la TEA, el impuesto a la renta, la proporción de financiamiento y, de manera cualitativa, qué variables influyen en eso. Pues la tasa efectiva anual, o TEA, es el porcentaje por el cual se calcula el valor del financiamiento durante un año. La empresa tiene como aliado estratégico al banco de crédito y por esa alianza el banco le otorga una tasa efectiva anual del 8%, el cual es bastante cómoda y baja frente a otras tasas de otros bancos, ¿correcto? Y eso impacta directamente en el WACC, que es del 10.85%, y por ende impacta directamente en la utilidad del proyecto. Si tuviéramos que de repente recurrir a otras entidades financieras, se podría complicar esto y la rentabilidad del proyecto se vería afectada, ya que normalmente estas tasas fluctúan entre el 10 y el 14%. Por ende es importante la alianza que se tiene con el banco. Asimismo, estos intereses generan un escudo fiscal, ya que son deducibles del impuesto a la renta. Por ende, tienen un impacto directo en este impuesto porque se paga menos, la utilidad es menor y se paga un poco menos del impuesto. Esto es favorable para la rentabilidad del proyecto. Por último, por esta alianza, y como vemos en la estructura de la deuda, el banco tiene el 70% de la deuda al final.
Y como estamos hablando de un restaurante que es 5 estrellas, que tiene un prestigio, el banco considera la alianza y le da una tasa baja, que es del 8%, ya le habíamos dicho, y por ende se deduce que la empresa tiene alianzas estratégicas o busca este tipo de alianzas estratégicas para tener una tasa baja, una tasa efectiva baja de intereses para el financiamiento, poder obtener el mayor financiamiento ya que el porcentaje de deuda es alto y por ende tener un escudo fiscal con el cual va a poder rentabilizar mejor el proyecto, seguir mejorando por supuesto la BPN y bueno, el banco aquí en el Perú pues es uno de los más sólidos y por ende pues puede lograr, a futuro puede lograr mayores cosas, ¿de acuerdo? Entonces, estas variables inciden directamente en el proyecto y son importantes estas alianzas estratégicas para poder lograr que los posibles futuros proyectos, porque el Perú sigue siendo un país donde se puede invertir, que es atractiva su inversión, puedan lograrse con una rentabilidad alta. Gracias. Bueno, mi nombre es Roxana Mendoza y respondiendo a la pregunta 3 es, bueno, debido a la crisis económica producto de la pandemia en el país, se estima que uno de los riesgos sea la inflación, dado que impacta directamente tanto los ingresos como los costos. O sea, al aumentar la inflación, también aumenta nuestro flujo. Ahora, si estos costos se elevan demasiado, pueden ocasionar que nuestro flujo de caja de libre disponibilidad también baje e incluso puede volverlo negativo, con lo cual no se podría hacer frente a los acreedores. Además, si esta deuda con terceros aumenta en un 50%, o sea, supera el 50%, se tendría un riesgo de pertenencia del negocio, o sea que dejaría de ser nuestro, ¿no? Tendría que ser prácticamente compartido. Ahora, un segundo riesgo es la tasa del impuesto a la renta. El próximo año se viene un cambio de gobierno, ¿no? Y posiblemente tengan proyectado en subir este impuesto con la finalidad de cubrir los gastos del país y reactivar la economía en un tiempo más corto. Y por último, también un riesgo más sería el cambio de demanda, que debido a esta pandemia, pues siendo este proyecto un restaurante de 5 estrellas, se sabe que sus costos de por sí ya son altos. Y al verse obligados en modificar esta oferta, adaptando tanto los tipos de menú que están permitidos ahora en el traslado, adaptándose también a las nuevas formas de entrega, como por ejemplo el delivery, se considera que podría afectar, haciendo que esta demanda en el restaurante baje, afectando no solamente al flujo de caja de libre disponibilidad, sino también al BPN, lo cual haría menos rentable este proyecto. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Percy Morante y me ha tocado responder la pregunta número 4. No, estamos evaluando una empresa Restaurantes Limited, para ser exactos. Tiene su sede, tiene su base en Houston, Texas. No interesados respecto a la base, respecto a la sede de la casa matriz, porque como obviamente sabemos está en Estados Unidos y la tasa libre de riesgo tiene pues directa implicancia con lo que pasa en este país. No, los datos que nos han dado en el problema nos han llevado a determinar que la tasa COC del proyecto es de 24,66%. Sin embargo, hay que tomar en consideración, por ejemplo, la situación actual que está viviendo el mundo, la coyuntura en la que estamos viviendo debido a la pandemia, ¿no? Debido al coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, que los bonos del Tesoro de Estados Unidos han alcanzado valores negativos, ¿no? Esto no se producía desde hace mucho tiempo, desde hace más de 4 años, otros instrumentos financieros para colocar su dinero. Ante esta fuga de capitales, digamos así, lo que ha optado la Reserva Federal es por comprar los bonos del Tesoro para poder seguirle dando sustento al sistema financiero y que todo se mantenga lo más estable posible. Otro indicador importante es el riesgo país,
¿no? El riesgo país, como ya lo sabemos, muestra qué tan riesgoso es hacer negocios, valga la redundancia, con un país, ¿no? Y ya sabemos pues que cuanto más sea el riesgo, que cuanto mayor sea el riesgo, los inversores van a buscar un mayor retorno para su dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente debido a la coyuntura, el Perú ha subido 2 puntos básicos en el riesgo país, sin embargo, se sigue manteniendo como el mejor país de la región en este indicador. Por último, hay que considerar el ratio de E, que para el caso que nos han presentado es de 2,33, y este número es importante porque influye en el beta del proyecto, ¿no? Entonces podemos analizar con información anterior también que la tasa que nos ofrece el BCP, que es muy baja, como dijo mi compañero, hay que tomarla con calma, hay que analizarla con calma porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una variación en el ratio de E que el problema nos presenta, que es 70% a 30%, y por ejemplo la variamos a un 80%, 20%, la tasa COC del proyecto se dispararía demasiado, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Y en conclusión, pues podemos determinar que cualquier variación en estos 3 indicadores, la tasa de libre riesgo de Estados Unidos, el riesgo país y el ratio de E, va a influir directamente en la decisión de los inversores de ir adelante o no con el proyecto. Muchas gracias.